Bueno, eh, muchachos, los productos notables, ¿eso qué es? Los productos notables son una estrategia de factorización. O sea, los productos notables hacen parte del tema de factorización. ¿Qué pasa? Que a veces uno está resolviendo un problema y se le presentan una serie de números e incógnitas, y si uno conoce los casos de los productos notables, uno puede coger esa expresión con esas incógnitas y factorizarla aplicando un producto notable. Por ejemplo, uno a veces tiene un trinomio, uno tiene un trinomio, y si uno sabe identificar que ese corresponde al caso 1 de productos notables, uno coge ese trinomio y lo factoriza como un binomio al cuadrado. O sea, en general, los productos notables son estrategias para factorizar expresiones matemáticas. Entonces, aquí dice que los productos notables corresponden a casos que se presentan con mucha frecuencia en problemas de factorización. Y eso sirve para reducir expresiones que tienen muchos términos a un solo término, compuesto de factores multiplicados entre sí. Ok. Existen 9 casos de productos notables. Productos notables son 9 casos. Ok, entonces existen 9 casos de productos notables. Los dos primeros son binomios al cuadrado, caso 1 y caso 2. Entonces, el primer caso, ¿cuál es? Es x más b a la 2. B, que viene siendo, b es un número, por ejemplo, x más 1 al cuadrado, x más 5 al cuadrado, x más 3 al cuadrado, x más un número al cuadrado. Eso es igual a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, bueno, ese es el caso 1, cuando es x más un número elevado al cuadrado. X menos, el caso 2 es x menos b, o sea, x menos un número, x menos 1, x menos 2, x menos 4 al cuadrado, también da un trinomio cuadrado perfecto, pero cuando es el signo más aquí, dan signo positivo y positivo aquí y positivo aquí, y cuando es menos aquí, da negativo y positivo, el signo menos y el signo más, perdón. Ok, este es el caso 1 y 2. ¿Qué pasa? Que cuando tengamos trinomios, ahora vamos a ver cómo se hace eso, pero cuando tengamos trinomios, nosotros rectificamos, esto es un trinomio. Cuando nosotros tengamos un trinomio, nosotros rectificamos, hacemos unas pruebas, una comprobación, y si resulta que este trinomio es cuadrado perfecto, el que nos dieron, pues, el trinomio cuadrado perfecto lo podemos factorizar de esta manera. Y si lo tenemos... Profe, disculpe, profe, no escucho lo que está diciendo. ¿Quién me está hablando? Yo, Inés, es que no entiendo lo que dice, o sea, se corta. Ese es el problema de tu conexión de internet. A mí también se me entrecorta, profesor. Sí, debe ser el internet porque yo escucho bien. El internet de ustedes. Entonces, ok. Voy a continuar. Decía que cuando uno tiene trinomios, uno tiene un trinomio, uno hace una comprobación si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, y si sí es un trinomio cuadrado perfecto, lo puede factorizar de esta manera. Y si tiene los signos menos y más, lo puede factorizar de esta manera. Son el caso 1 y el 2. Ahora vemos cómo se hace eso. El caso 3 es cuando tenemos una resta de cuadrados, que también se llama binomio conjugado. Resta de cuadrados es esto: x al cuadrado menos b al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, x a la 2 menos 9, ahí tengo dos números elevados al cuadrado restados. Yo eso lo puedo expresar como un binomio conjugado. Este es el binomio conjugado. ¿Por qué binomio? Porque es x y b. ¿Y por qué conjugado? Porque aquí está x más b y x menos b, porque el número independiente tiene signo más y signo menos. Esto es un binomio conjugado. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos dos números al cuadrado restados,
los podemos expresar, factorizar de esta manera. Buenos días, profesor. Bueno, les pido el favor que no me interrumpan tanto, porque si no me pueden escuchar, el problema es de la conexión de ustedes y eso yo no lo puedo arreglar. Ok, entonces decía que x a la, si ustedes tienen dos números al cuadrado restados, eso se puede factorizar de esta manera, ese es el caso 3. El caso 4, el caso 4 y el 5 son casos donde tenemos dos binomios con un término en común. Ese es el título del caso. Son estos dos casos. Cuando a veces a nosotros nos dan un trinomio y si es cuadrado perfecto es el caso 1 o el 2. Pero si no es cuadrado perfecto es el caso 4 o el 5. Cuando el trinomio no es cuadrado perfecto, nosotros hacemos un procedimiento y lo pasamos de trinomio a dos binomios factorizados. Lo podemos factorizar como dos binomios. Lo mismo en el caso 5, a veces nos dan un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio que no es cuadrado perfecto y lo podemos factorizar de esta manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el caso 4 y el 5? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Porque en el caso 4, la x cuadrado, no tiene un número aquí al lado. Bueno, tiene un 1, pero no tiene otro número aquí al lado. Pero en el caso 5, la x cuadrado sí tiene un número. Por ejemplo, puede tener un 9, puede tener un 5, un 25, puede tener cualquier número, lo tiene aquí al lado. Repito, cuando se tratan de trinomios cuadrados es el caso 1 y el 2, pero si no es trinomio cuadrado es el 4 y el 5. Y si no es trinomio cuadrado y la x cuadrada tiene un 1 aquí al lado, es el 4, y si tiene un número es el 5. Ok. Entonces los otros casos, el 6, el 7, el 8 y el 9, los vemos en la segunda sesión. De pronto, creo que ahí no alcanzamos, porque la primera clase solo vimos los primeros 5, entonces lo veríamos el siguiente sábado. Listo, entonces vamos a comenzar. Veamos el primer caso, que es el más sencillo, que es el binomio al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado, x más b a la 2. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿cómo se hace esto? Si nosotros a veces estamos resolviendo un ejercicio y en algún momento nos da esto, x a la... O sea, nosotros estamos desarrollando un ejercicio y en algún momento tenemos x a la 2 más 6x más 9. Esta parte de aquí yo la puedo factorizar como un binomio al cuadrado. ¿Cómo sé yo que esto lo puedo factorizar como un binomio al cuadrado? Pues ya ahora les voy a decir cómo saben si esto lo pueden factorizar. La idea es que cuando tenemos trinomios, nosotros podemos hacer mediante algunos procedimientos que vamos a ver hoy en la clase, podemos ver cómo lo podemos factorizar, sea como binomio al cuadrado o como los otros casos. Entonces, vamos a proceder. Veamos el procedimiento. Digamos que nosotros tuviéramos este trinomio, x a la 2 más 6x más 9. Entonces, yo lo que tengo que revisar es lo primero. Profesor, yo no lo estoy escuchando. Prende el audio. Ya lo tengo prendido y yo te escucho, pero los escucho muy bajito. Sube el volumen a tu celular. Ya lo tiene todo subido, profesor. Para escucharlo tengo que ponerme el teléfono en el oído. Eso debe ser... Ya lo tengo completamente alto y nada. ¿Y no tienes unos audífonos o algo? No, profesor, los Moto G no traen audífonos. Yo sé... Eso, A mi casa, yo te explico uno. yo sé cómo se hace eso, pero no te puedo explicar ahora. Que tengo que parar la clase. Entonces, bueno, esta clase queda grabada y la pueden ver, queda grabada con mi volumen de voz. Vamos a ver. Ok. Entonces, ok, les decía que si nosotros tenemos si nosotros tenemos este trinomio, lo primero que vamos a ver es el caso 1. El caso 1 es cuando el trinomio es cuadrado perfecto.
y lo podemos factorizar con un binomio. Entonces, digamos que tuviéramos este trinomio. ¿Cómo sabemos si este trinomio es cuadrado perfecto? Que es lo primero que debemos confirmar. Cuando tengamos un trinomio, lo primero que miramos es si es cuadrado perfecto. ¿Cómo se hace eso? Sacar raíz de los dos extremos. Sacar la raíz de los dos. Ok. Bueno, esperen, yo no les he preguntado. Yo les silencio, muchachos, yo les silencio el micrófono. Y quien se lo está silenciando soy yo. Es para que no se escuche el ruido que hay en sus casas. Entonces, porque además se forma un feedback ahí y después nadie escucha. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Se saca la raíz cuadrada de los términos extremos. Saca la raíz cuadrada de x a la 2 y la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de x a la 2 es x. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Ok? Lo segundo que es, nuevamente. Lo segundo que se hace es multiplicar las raíces entre sí y luego por 2. O sea, multiplicamos 2 por x por 3. 2 por x por 3, eso da 6x. Tercer paso es comparar. Si lo que nos dio aquí es igual a lo que, al término medio del polinomio, o sea, si hicimos todo esto y el término que nos da aquí es igual al término medio del polinomio, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que x a la 2 más 6x más 9, que es el trinomio que teníamos, lo podemos factorizar como x más 3 a la 2. Si yo tengo este trinomio, le hago el procedimiento y confirmo que es cuadrado perfecto, entonces lo puedo factorizar como x más 3 a la 2. X más 3, ¿por qué x más 3? Pues son las raíces que sacamos al principio. X más 3 a la 2. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Digamos que tuviéramos este trinomio. X a la 2 más 10x más 25. Entonces lo primero que hacemos es sacar la raíz cuadrada de los términos extremos. X a la 2, perdón, la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ok, segundo paso, multiplicamos las raíces entre sí y luego por 2. 2 por x por 5 es igual a 10x. O sea, ¿cuánto da 2 por x por 5? Da 10x. Y como lo que nos dio es lo mismo, es igual al término medio del polinomio, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, que x a la 2 más 10x más 25, yo lo puedo factorizar como x más 5 a la 2. Si yo tuviera este trinomio, le hago la comprobación, bueno, es un trinomio cuadrado perfecto, está bien, lo puedo factorizar de esta manera. ¿Ok? Bueno, veamos otro ejemplo. Digamos que tuviéramos x a la 2 más 12x más 16. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de los extremos, son x y 4. Multiplicamos las dos raíces entre sí y luego por 2. 2 por x por 4 aquí es igual a 8x. Lo que nos dio aquí, resulta que lo que nos dio no es igual al término medio del trinomio, luego no es un trinomio cuadrado perfecto. Esto, como no es un trinomio cuadrado perfecto, significa que no lo podemos factorizar de esta manera. Hicimos la comprobación y este trinomio no es cuadrado perfecto porque no nos dio igual aquí. Luego, este trinomio no lo puedo factorizar como x más 4 a la 2. Esto no lo puedo hacer. ¿Ok? ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso sería el caso 4, pero como les dije al principio, cuando hacemos la comprobación y no es trinomio cuadrado perfecto, entonces es el caso 4 o el 5. Pero ahorita vemos esos casos. Ahora estamos viendo cómo hacer para saber si es trinomio cuadrado perfecto. Si este no nos dio, no podemos hacerlo como binomio cuadrado. Ok. Veamos otro ejemplo. 9x a la 2 más 24x más 16. Veamos si es trinomio cuadrado perfecto. Sacamos la raíz cuadrada de los extremos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9x a la 2? Díganme. 3x. 3x, muy bien. 3x. 3x, muy bien, es 3x. Entonces, la raíz cuadrada de 9x a la 2 es 3x y la raíz cuadrada de 16 es 4. Multiplicamos los dos términos entre sí y luego por 2. 2 por 3x por 4
Eso da 2 por 3, 6 por 4 y 6 por 4 es 24. Da 24x. Los términos coinciden, luego este es un trinomio cuadrado perfecto. Y si es un trinomio cuadrado perfecto, significa que 9x al lado más 24x más 16 lo puedo factorizar como 3x más 4 a la 2. Como es trinomio cuadrado perfecto, sí lo puedo hacer. ¿Ok? Bueno. El caso 1, este caso 1, es cuando el trinomio que tenemos tiene signo más y más. Ese es el caso 1, cuando es signo más y más. Pero ¿cuándo es el caso 2? El caso 2 es cuando tenemos signo menos y más. El procedimiento es exactamente el mismo, pero el caso 2 es cuando el signo está menos y más. Luego vemos qué pasa cuando el signo es más y menos y cuando es menos menos. Pero el caso 1 es más y más y el caso 2 es menos y más. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? El procedimiento es exactamente el mismo. Sacamos la raíz cuadrada de los términos de los extremos. X y en este caso es 4. Los multiplicamos entre sí y por 2. 2 por x por 4 da 8x. Los términos coinciden, luego este es un trinomio cuadrado perfecto. Y como es signo menos más, corresponde al segundo caso, luego lo puedo expresar como x menos 4 a la 2. Este trinomio es cuadrado perfecto, luego lo puedo factorizar de esta manera, como x menos 4 a la 2. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. X a la 2 menos 12x más 36. También es el caso 2 porque es menos más. Vamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos la raíz cuadrada de los términos. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí tenía que poner un menos, pero ya aquí más adelante sí lo tengo bien. X cuadrado menos 2x más 36. Sacamos la raíz cuadrada. X, y en este caso la raíz cuadrada de 36 es 6. Luego multiplicamos las raíces entre sí y por 2. 2 por x por 6, eso da 12x. Como nos dieron iguales, entonces este de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Luego lo puedo factorizar como x menos 6 a la 2. ¿Por qué menos 6? Porque si no aquí es menos más, y si es menos más es el caso 2 que es con el menos aquí. Es x menos 6 a la 2. Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro lo que estoy explicando? Dígame, por favor. Para mí está claro. Profesor, Estoy Dígame. clara, profe. Dígame. se mantiene lo de los signos que usted nos explicó que habían dos casos en que no eran binomio al cuadrado, ¿cierto? Ok, venga y les muestro eso ahora. Acá lo tengo. Dice, análisis de los signos. Si nosotros analizamos los términos del trinomio, si nosotros hacemos la comprobación y resulta que los términos cumplen con las condiciones para hacer trinomio cuadrado perfecto. Si los términos cumplen con las condiciones del trinomio cuadrado perfecto, entonces solo hay dos posibilidades. Estos tres términos cumplen con las condiciones del trinomio cuadrado perfecto, pero solo hay dos posibilidades. Cuando es más... Con los dos primeros se puede y con los dos últimos no. Sí, está bien. Cuando es más y cuando es menos más. Si los tres términos cumplen con la condición del trinomio cuadrado perfecto, solo puede haber dos casos. Solo puede haber dos posibilidades, que sea más o que sea menos. Si es más no corresponde a ningún caso, y si es menos tampoco. Si es más, es el caso 1. El caso 1 es más y más y más. Si es menos, es el caso 2, que es porque el caso 2 es menos más. Si es más menos, entonces no es ningún caso, y si es menos, no es ningún caso. Pero ojo, eso es cuando hacemos la comprobación y los términos cumplen las condiciones del trinomio cuadrado perfecto, que son las que hemos visto hasta ahora, que sacamos las raíces, los multiplicamos entre sí por 2 y los términos coinciden con el del medio. Esa es la comprobación. Si hacemos la comprobación y corresponde a un trinomio cuadrado perfecto, solo puede ser estos dos casos. Y no puede ser estos dos casos. Sin embargo,
para trinomios que no son cuadrados perfectos, como este o como este, si nosotros cogemos este trinomio y le hacemos la comprobación, nos da que no es trinomio cuadrado perfecto. Si nosotros cogemos este trinomio y hacemos la comprobación, nos da que no es cuadrado perfecto. Entonces, cuando no son cuadrados perfectos, no importa el signo. Ahí sí no importa el signo. Si no son cuadrados perfectos, en ese caso puede ser el caso 4 o el 5. En el caso 4 y el 5, en el caso 4 y el 5, los signos no importan. Puede ser cualquier orden. ¿Ok? Entonces, si el trinomio es cuadrado perfecto, solo hay dos posibilidades. Estas dos que están aquí. Estas dos no valdrían. Pero si el trinomio no es cuadrado perfecto, puede ser el 4 y el 5 y no importa los signos que tenga. ¿Ok? Bien. Entonces vamos ahora bueno, les pongo antes de continuar. Si ustedes tuvieran x a la 2 más 12x menos 36, ustedes hacen la comprobación. Oye, si es trinomio cuadrado perfecto, pero como tiene los signos más menos, entonces no lo puedes factorizar. Se queda así. ¿Ya? Podrías hacer otro tipo de artilugios por allá, pero no corresponde a ningún caso de productos notables. Si ustedes tuvieran x a la 2 menos 12x menos 36, hacen la comprobación, los términos corresponden con el trinomio cuadrado perfecto, pero como es menos menos, no corresponde. Ok, ya regresé, se me cayó la conexión un momento, pero ya volví. Entonces les decía que si los términos corresponden a trinomio cuadrado perfecto, solo puede ser estas dos posibilidades, más y menos más. Si esos son estos dos, no sirve. Pero si el trinomio no es cuadrado perfecto, no importa el signo. Puede ser el caso 4 o el 5. ¿Ok? El caso 4, cuando la x no tiene coeficiente o tiene como coeficiente un 1. Y el caso 5, cuando tenga otro número. Este sería el caso 4 y este sería el caso 5. Pero eso lo vemos ahorita. Entonces vamos con el caso. Vean que he hablado del caso 1 y el 2 y del caso 4 y el 5. No he hablado del caso 3. Porque el caso 1 y el 2 y el 4 y el 5 son trinomios. Ese es el orden en el que lo organizaron en el álgebra de Baldor, pero yo lo hubiera puesto como 1, 2, 3 y 4, pero está bien. El 1, el 2, el 4 y el 5. Okay. Vamos a ver el caso 3, que es resta de cuadrados o binomio conjugado. Cuando tengamos dos números al cuadrado restados, eso lo podemos factorizar de esta manera. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacemos para obtener ese resultado. Cuando tengamos, por ejemplo, si tenemos x a la 2 menos 9, eso a simple vista es una resta de cuadrados, porque este es el cuadrado de x y este es el cuadrado de 3. A simple vista tenemos una resta de cuadrados. Eso yo lo puedo expresar como x más 3 por x menos 3. Entonces, si ustedes se lo saben de memoria, lo escriben así. Si no se lo saben de memoria, pues hay una forma de hacerlo, una forma de comprobarlo. Como aquí, en estos casos, como en este caso, salta a la vista de que se trata de una resta de cuadrados, aquí no hay que comprobar que se trate de una resta de cuadrados, ya eso es evidente. Lo que tenemos que hacer es desarrollar esto para convertirlo en el binomio conjugado, para convertirlo en los dos binomios multiplicados entre sí. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, cuando tenemos resta de cuadrados, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es sacar la raíz cuadrada de los extremos. La raíz cuadrada de x a la 2 es x. La raíz cuadrada de 9 es 3. Segundo paso, multiplicamos las raíces entre sí. Ojo, solo las raíces entre sí, no por 2. Cuando multiplicamos por 2 es cuando es caso 1 o 2, cuando tengamos un trinomio. Ahí sí las multiplicamos por 2, pero cuando es diferencia de cuadrados, es solo las raíces entre sí. Entonces multiplicamos x por 3 y eso da 3x. 3x. Entonces, tercer paso. Este término que nos dio ese 3x, lo sumamos y lo restamos al problema inicial. O sea, a x a la 2 menos 9 le sumamos y le restamos 3x. Eso queda así. X a la 2 más 3x menos 9. Al problema inicial le sumamos y le restamos 3x. ¿Ok? Lo que sigue es agrupar y factorizar. Entonces agrupamos los dos primeros y los dos últimos. Los dos primeros, x a la 2 más 3x. Entonces
como estos dos signos son negativos, vamos a sacar ese signo negativo de ahí. Sacamos el signo negativo y abrimos un paréntesis y colocamos lo de adentro positivo. Lo que hice fue factorizar, sacar el signo negativo. Lo saco y lo de adentro queda positivo. Esto es factorizar el signo negativo. Lo saco y pongo paréntesis. 3x más 9. Ok. Cuando ya tenemos así, ahora sí podemos factorizar. ¿Cuál es el factor común entre x a la 2 y 3x? Díganme, por favor. Factor común entre x a la 2 y 3x. La X. La X. La x, muy bien. ¿Y cuál es el factor común entre 3x y 9? El número independiente. Bueno, ya casi. Entre 3x y 9, el factor común tiene que ser un número. ¿Por qué? Porque la 9 no tiene x. Entonces, tiene que ser un número que si tenemos 3x más 9, el factor común tiene que ser un número porque la 9 no tiene un x. Entonces, el factor común va a ser el máximo común divisor. ¿Cuál es el número más alto por el que yo puedo dividir 3 y 9? Dígame un número por el que yo pueda dividir 3 y 9. 3. El 3. Entre profesor. El 3, bueno, sí. Yo 3 lo puedo dividir entre 3 y 9 también lo puedo dividir entre 3. Entonces nos queda el primero factor común es la x, que multiplica x más 3, menos 3 es el otro factor común que multiplica a x más 3. ¿Por qué x más 3? Porque x por x da x a la 2. Y porque x por 3 da 3x. Y acá el factor común es 3. Multiplicar x más 3, ¿por qué? Porque 3 por x da 3x y porque 3 por 3 da 9. Ahora tenemos un nuevo factor común, que es x a la 3, está en ambos casos, que multiplica a x menos 3. Entonces convertí x a la 2 menos 9 en x más 3 por x menos 3. Bueno, muchachos, ya se va a cerrar la sesión. Nos vemos ahorita en 5 minutos, ¿vale? Vale. Listo, nos vemos en 5 minuticos. Listo, profe. Bueno, Ok, profe, ok. Así, profe. Bueno, vamos a continuar. Estábamos aquí, estamos viendo el caso 3, que es cuando tenemos una resta de cuadrados y queremos convertirlo en un binomio conjugado. Sacábamos la raíz cuadrada de los extremos, luego multiplicábamos esas raíces entre sí, nos da 3x. Ese 3x lo sumamos y lo restamos a el problema inicial, sumamos y restamos, luego agrupamos y factorizamos. Cuando factorizamos dos signos negativos, sacamos el signo negativo y colocamos adentro todo positivo. Cuando lo ponemos en un paréntesis. Entonces, luego sacamos el factor común entre x a la 2 y 3x, el factor común es x, que multiplica que a x más 3, porque x por x es x cuadrado, y porque x por 3 es 3x. Y el factor común entre 3x y 9 tiene que ser un número porque la 9 no tiene x. Entonces, ¿el factor común cuál es? Es 3, porque 3 lo puedo dividir entre 3 y 9 lo puedo dividir entre 3. Entonces, el factor común es 3, que multiplica a x más 3, porque 3 por x da 3x, y porque 3 por 3 da 9. Aquí tenemos un nuevo factor común. X más 3, pues está aquí y está aquí. Y yo puedo factorizar x más 3. Es mi nuevo factor común, x más 3, que multiplica a x menos 3. X menos 3. Entonces, ¿qué pasó? Cogí la diferencia de cuadrados que tenía y la convertí, con este procedimiento, la convertí en la multiplicación de un binomio conjugado, en x más 3 por x menos 3. Lo convertí automáticamente. Ok. Hasta aquí, preguntas, algo que no me hayan entendido de esta parte, del caso 3. ¿No hay preguntas sobre el caso 3 hasta ahora, pues? No. Ok.
Bueno, voy a continuar. Listo, continuemos. Vamos a ver otro ejemplo. 9x a la 2 menos 25. ¿Se trata o no se trata de una diferencia de cuadrados, de una resta de cuadrados? 9x a la 2 es el cuadrado de ¿qué? ¿Cuál es la raíz de 9x a la 2? Dígame. 3x. 3. 3x. No 3, 3x. La raíz de 9x a la 2 es 3x. Y la raíz de 25 es 5. Entonces las raíces son 3x y 5. Bien, entonces segundo paso los multiplicamos entre sí. 3x por 5 es 15x. Y eso que nos da ahí, ese 15x, se lo sumamos y se lo restamos al problema. 9x más 15x menos 15x menos 25. Entonces agrupamos y factorizamos los dos primeros y los dos últimos. Como tenemos dos números negativos, sacamos el signo negativo y entre lo que está entre paréntesis queda todo positivo. Entonces, ¿cuál es el factor común entre 9x a la 2 y 15x? Es complicadito. Dígame primero, ¿cuál es el factor común entre 9 y 15? ¿Qué número? 9 y 15 los puedo dividir entre qué número? Entre 3x. 3x es el factor común, porque 9 lo puedo dividir entre 3 y 15 también. Y x porque entre la x cuadrada y la x es la que tiene el exponente más bajito, entonces la x, 3x. ¿Cuál es el factor común entre 15x y 25? Es un número. ¿Entre qué número puedo dividir 15 y 25? Entre El 5, 5. profesor. Entre 5. Ok, entonces el factor común en el primer caso es 3x. 3x. Entre estos dos es 3x. 3x, ¿por qué? Porque con respecto a la x, el factor común es x. Y con respecto a los números, es 3. Porque 9 lo puedo dividir entre 3 y 15 también. Y entre 15x y 25, tiene que ser un número porque el 25 no tiene x. Entonces, ¿en qué número puedo dividir el 15 y el 25? Entre 5. 5 es el factor común. Entonces queda 3x que multiplica ¿a qué? A 3x más 5 porque 3x por 3x da 9x a la 2 y 3x por 5 da 15x. Y 5 que multiplica a 3x más 5 porque 5 por 3x es 15x y 5 por 5 25. Ahora tengo un nuevo factor común que es 3x más 5. 3x más 5, mi nuevo factor común, que multiplica ¿a qué? A 3x menos 5. 3x menos 5. Entonces, cogí la diferencia de cuadrados y la convertí, la factoricé como un producto de, la factoricé como un binomio conjugado. Tenía la diferencia de cuadrados y ahora la factoricé de esta manera, como 3x más 5 y 3x menos 5. Esto es un binomio conjugado. Muy bien. Ahora vamos a ver el caso 4. Estos son un poquito más complejos. El caso 4 es cuando tenemos un trinomio que no es cuadrado perfecto. Por ejemplo, este. X a la 2 más 8x más 15. Si nosotros le hacemos la comprobación a esto, veremos que no es trinomio cuadrado perfecto. Porque si le sacamos la raíz a x, le sacamos la raíz a 15, la multiplicamos entre sí, la multiplicamos por 2, no nos va a dar 8x. Entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Cuando sea ese caso, cuando no es trinomio cuadrado perfecto, puede ser el caso 4 o el 5. ¿Cuándo es el 4? Cuando la x no tiene coeficiente. ¿Y cuándo es el 5? Cuando tiene coeficiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, para el caso 4, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a buscar dos números que multiplicados den 15 y que sumados den 8. Díganme dos números que multiplicados den 15 y sumados den 8. 3 y 5. El 3 y el 5. Muy bien. Por ejemplo, el 3 y el 5 multiplicados dan 15 y sumados dan 8.
¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos los dos números, ¿qué hacemos? Expresamos el término medio del polinomio de esta manera. Lo expresamos así. El término medio lo vamos a expresar como 3 más 5 por x. Vamos a escribir x a la 2 más, paréntesis, 3 más 5 por x más 15. O sea, este 8x, perdón, el 8x lo vamos a expresar de esta manera, como 3 más 5 por x. ¿Ok? Esa suma no la vamos a hacer. 5. Esta suma no la vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer es, nos estamos devolviendo. Entonces, lo que hacemos es desarrollar ese producto, lo desarrollamos, este producto de aquí. Entonces queda x a la 2, más 3 por x, 3x, más 5 por x, 5x, más 15. Lo que hice fue desarrollar este producto de aquí. 3 por x más 5 por x. Queda 3x más 5x. Entonces esto es lo que teníamos allá. X a la 2 más 3x más 5x más 15. Ya cuando está así, lo que hacemos es agrupar y factorizar. Es x a la 2 más 3x más 5x más 15. ¿Cuál es el factor común entre x a la 2 y 3x? X. Es x, sí. ¿Y cuál es el factor común entre 5x y 15? 5. 5. Es 5, muy bien. Entonces nos queda x que multiplica x más 3, porque x por x es x a la 2 y x por 3 es 3x, más 5, que es el factor común entre estos dos, que multiplica a x más 3, porque 5 por x da 5x y 5 por 3 da 15. Tenemos un nuevo factor común que es x a la 3, perdón, x más 3, es nuestro nuevo factor común. X más 3 está aquí y está aquí. Nos queda un nuevo factor común, x más 3, que multiplica a x más 5. Entonces eso fue lo que hice. Lo que hice fue convertir x a la 2 más 8x más 15, lo convertí en dos binomios con un término en común. Ese es el caso 4. Como note, x a la 2 más 8x más 15 no es trinomio cuadrado perfecto, entonces le aplico el caso 4. Y haciendo esa transformación, lo puedo factorizar como x más 3 por x más 5. Okay. Veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos x a la 2 más 3x más 30. Este trinomio no es cuadrado perfecto. Luego corresponde al caso 4. ¿Por qué al caso 4? Porque la x no tiene coeficiente. Es un 1, pues. No es otro número. Entonces ese es el caso 4. Si fuera otro número, 2, 5, 7, 9, 20, sería el caso 5. ¿Ok? Entonces, como el trinomio no es cuadrado perfecto y la x tiene por coeficiente 1, es el caso 4. Entonces hacemos el procedimiento. Buscamos dos números que multiplicados den 30 y sumados den 13. ¿Cuáles son? 10 y 3. 10 y 3, muy bien. Entonces, por ejemplo, el 3 y el 10. Entonces, 3 por 10 es 30, 3 más 10 es 13. Entonces, el término medio lo expresamos como 3 más 10, todo por x. Escribimos x a la 2 más 3 más 10 por x todo, más 30. Desarrollamos ese producto. 3 por x, 3x. 10 por x, 10x. ¿Ok? Entonces nos queda x a la 2 más 3x más 10x más 30. Tenemos esto acá. X a la 2 más 10x más 30. X a la 2 más 3x más 10x más 30. Agrupamos y factorizamos. Agrupamos de los dos primeros y los dos últimos. ¿Cuál es el factor común entre x a la 2 y 3x? X. Es x. X. ¿Y cuál es el 3X. factor común? Ok, ¿y cuál es el factor común entre 10x y 30? 10. 10, muy bien. 10 es el factor común. Entonces nos queda x que multiplica a x más 3 más 10 que multiplica a x más 3. X por x da x cuadrado. X por 3 da 3x. 10 por x da 10x y 10 por 3 da 30. Tenemos un nuevo factor común que es x más 3. Sacamos el factor común que es x más 3 que multiplica a x más 10. X más 10. Listo.
Lo que hice fue convertir x a la 2 más 8x más 30, que era el trinomio que yo tenía, lo convertí en x más 3 por x más 10. Escogí un trinomio y lo factoricé de esta manera. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos x a la 2 más 5x menos 50. Recuerdan que si hacemos la comprobación no es trinomio cuadrado perfecto. Y aquí está más menos. ¿Se acuerdan que para que sea el caso 1 tiene que ser más o menos más? Si es trinomio cuadrado perfecto. Pero cuando es más menos, si no es trinomio cuadrado perfecto, como en este caso, no importa que aquí esté más menos. Puede ser el caso 4. Este trinomio no es cuadrado perfecto. La x tiene un 1 de coeficiente. Y no importan los signos, puede ser el caso 4. Entonces, ¿cómo se hace este? Es igual. Buscamos, atención a esto, buscamos dos números que multiplicados den, ojo a esto, menos 50, que multiplicados den menos 50 y que sumados den 5. Dígame dos números que multiplicados den menos 50 y que sumados den 5. 5 y menos 10. 5 y menos 10 no, porque 5 y menos 10, si tú lo sumas, dan menos 5. Tiene que ser que, tienen que multiplicados den menos 50 y que sumados den 5. 10 y menos 5, ¿no? 10 y menos 5, sí, así es. 10 y menos 5. Por ejemplo, 10 y menos 5. Porque 10 por menos 5 es menos 50. Y 10 Exacto. menos 5 es... Aquí puse 13, me equivoqué porque estaba copiando y pegando. Pero 10 menos 5 es 5. Es 10 y menos 5. ¿Habían dicho menos 5 y 5? No. 10 y menos 5. ¿Ok? 10 y menos 5. Entonces, expresamos el término medio de la siguiente manera. X a la 2 más 10 menos 5 por X menos 50. ¿Ok? Ponemos el positivo primero y el negativo después. 10 menos 5. Recuerden que había sido 10 y menos 5. 10 menos 5 por X. Desarrollamos ese producto, nos queda X a la 2 más 10 X a la 2. Nos queda X a la 2 más 10 por X, 10X. Menos 5 por X, 5X. Menos 5X. Menos 5 por X, 5X. Menos 50. Entonces continuamos. X a la 2 más 10X menos 5X menos 50. Vamos a agrupar y factorizar. Entonces agrupamos los dos primeros y los dos últimos. Recuerden que como tenemos dos negativos, para agruparlos sacamos el signo negativo y lo de adentro queda todo positivo. ¿Ok? ¿Cuál es el factor común entre X a la 2 y 10X? Díganme. X. La X, muy bien. ¿Y cuál es el factor común entre 5X y 50? 5. 5, muy bien. Entonces, X que multiplica ¿a qué? A X más 10. X por X, X a la 2. X por 10, 10X. Y acá el factor común era menos, aquí está. El factor común es 5. Multiplica a X más 10. 5 por X da 5X, 5 por 10 da 50. Entonces tenemos un nuevo factor común que es X más 10. X más 10, nuevo factor común que multiplica a X menos 5. X menos 5. Entonces convertimos X a la 2 más 5X menos 50, lo convertimos en X más 10 por X menos 5. X a la 2 más 5X menos 50 lo convertimos en X más 10 por X menos 5, aplicando ese procedimiento. Veamos otro ejemplo del caso 4. Este trinomio no es cuadrado perfecto. Cuando le hagamos la comprobación no da cuadrado perfecto. Y como la X tiene un 1 aquí, no tiene coeficiente, entonces se trata del caso 4. Así tenga menos menos. No ¿Me puede poner un momentico la anterior que me faltó copiar el último punto? Ok.
Listo, profe, gracias. Ok, bueno, seguimos. Teníamos este ejemplo, x a la 2 menos 8x menos 20. Trinomio no es cuadrado perfecto. Es caso 4, ¿por qué? Porque la x tiene un 1 aquí, o sea, no tiene otro coeficiente. Y no importan los signos. Cuando no es cuadrado perfecto, no importan los signos. Entonces, vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 20 y que sumados den menos 8. ¿Qué números multiplicados dan menos 20 y sumados dan menos 8? Díganme. Dos números que multiplicados... 2 y menos 4. No, 2 y menos 4 no dan menos 20. Dos números que multiplicados den menos 20 y sumados den menos 8. Los números son 10 y 2. Ahora díganme ustedes los signos. 2 y menos 10. 2 y menos Menos 10. 2 y 10. No, 2 y menos 10. 2 y menos 10. Porque menos 2 y 10, si tú lo sumas, da 8 positivo, no da menos 8. Pero menos 10 y 2, sí. Son 2 y son menos 10 y 2. ¿Por qué? Porque menos 10 por 2 es menos 20 y menos 10 más 2 es menos 8. ¿Ok? Esta es la Profe, clave. una pregunta. Dígame. ¿Puede haber casos donde uno use más del número 10? O sea, 13, 15, 20, para allá arriba. Sí, claro. Ah, gracias. Claro. Depende de los números que tengamos en el problema. ¿Ok? Entonces, bueno. Los números son menos 10 y 2. Menos 10 por 2 da menos 20 y menos 10 más 2 es menos 8. Entonces el término medio lo expresamos como. Así escribimos x a la 2 más, escribimos el positivo primero, 2 y luego menos 10. Son 2 y menos 10. 2 y menos 10 por x menos 20. Desarrollamos la multiplicación. Queda x a la 2 más 2 por x, 12x. Menos 10, luego menos 10 por x, menos 10x. Menos 20. Menos 20. Entonces teníamos x a la 2 más 2x menos 10x menos 20. Aquí agrupamos y factorizamos x a la 2 más 2x, los dos primeros y los dos últimos. Nuevamente, aquí hay dos signos negativos, dos números negativos, sacamos el signo negativo y entre paréntesis queda todo positivo. ¿Cuál es el factor común entre x a la 2 y 2x? X. La x. ¿Y cuál es el factor común entre 10x y 20? El 5 puede ser. Tiene que ser el número más alto, es el máximo común divisor. El número más alto en el que yo pueda dividir 10 y 20. 10. 10, muy bien. Entonces, factor común es x en el primer caso y 10 en el segundo caso. X que multiplica a ¿qué? A x más 2. X cuadrado. X por 2, 2x. Y 10 que multiplica a x más 2. 10 por x da 10x y 10 por 2 da 20. Nuevo factor común, x más 2. Lo sacamos, x más 2, que multiplica a ¿qué? A x menos 10. Entonces convertí x a la 2 menos 8x menos 20, lo puedo factorizar de esta manera, como x más 2 por x menos 10. Muy bien. Entonces, hasta aquí cómo vamos. Yo creo que el problema es cómo dar con los números, ¿verdad? Dar con los números que sirven, que se ajustan. Sí, esos son los números. Esa es la clave. La clave de todo es dar con los números. Por eso tienen que escribirlo y hacerla. Ustedes multiplican esto más esto da esto. No pueden suponer. O sea, sí suponen, pero tienen que comprobar que efectivamente les da. Me refiero a esto. Aquí. Esto que yo hice aquí. Yo supongo los números y hago la comprobación. Menos 10 por 2 es menos 20. Menos 10 más 2 es menos 8. Aquí es donde tienen que comprobar. Si aquí se vuelven a equivocar, listo, lo demás está mal. Igual si cogen los números mal, no les va a dar el ejercicio. Ustedes tienen que volverse y escogerlos bien. Ok.
Entonces, vamos ahora con el caso 5, que es el más complejo de estos 5 primeros. Ok, el caso 5, ¿cuál es? Es un trinomio que no es cuadrado perfecto y que además la x tiene un coeficiente aquí. Trinomio que no es cuadrado perfecto y además la x tiene coeficiente. Ese es el caso 5. Por ejemplo, 6x a la 2 más 23x más 20, este trinomio no es cuadrado perfecto. Y la 6 y el x tiene un 6 acá. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Aquí hay que hacer algo un poquito diferente. Tenemos el trinomio este. ¿Qué se hace? Para el primer y el tercer término, o sea, para 6x a la 2 y para 20, buscamos los dos números más altos que multiplicados den dichos números. O sea, vamos a buscar los dos números más altos que multiplicados den 6, los dos números más altos que multiplicados den 20. ¿A qué me refiero? Dos números que multiplicados den 6 pueden ser, por ejemplo, el 1 y el 6, pero no son los dos números más altos. Los dos números más altos son 2 y 3. ¿Ok? El 1 y el 6 no me sirven. Tiene que ser el 2 y el 3. Son los dos números más altos que multiplicados dan 6. Lo mismo para el 5 y el 20. Perdón, para el 20. Los dos números que me sirven podría ser el 2 y el 10, pero no son los dos números más altos. Los dos números más altos son el 4 y el 5. 2 y 10 no me sirven. ¿Ok? Presten atención, procuren colocarlos de esta manera. Menor y mayor. Primero el menor, luego el mayor. Primero el menor, luego el mayor. 2 y 3, 4 y 5. Ya una vez tenemos los números, los multiplicamos así. 2 por 4, o sea, multiplicamos los menores entre sí y los mayores entre sí. 2 por 4, 2 por 4 y 3 por 5. 2 por 4 y 3 por 5. 2 por 4 da 8. 3 por 5 da 15. ¿Qué hacemos ahora? El término medio del polinomio, o sea, 23x, lo descomponemos de esta manera. O sea, ese 23x lo vamos a expresar como 8x más 15x. 8x más 15x. Lo que nos dio acá, lo usamos acá. 8x más 15x. Lo descomponemos así. Colocamos el menor aquí y el mayor acá. Listo. Porque 8x más 15x pues da 23x. Eso fue lo que hicimos. Entonces, cuando tenemos esto, 6x cuadrado más 8x más 15x más 20, agrupamos y factorizamos. Entonces, ¿cuál es el factor común entre 6x a la 2 y 8x? Dígame. La X. Bueno, con respecto a la x es la x. Y con respecto a los números, 2x. es 2x. Muy bien. Es 2x. Ok. ¿Y cuál es el factor común entre 15x y 20? 5x. 5. 5, muy bien. Número más alto en el que pueda dividir 15 y 20. Ok. Entonces son 2x y 5. 2x que multiplica a 3x más 4, porque 2x por 3x da 6x a la 2 y 2x por 4 da 8x. 5 que multiplica a 3x más 4, pues 5 por 3x da 15x y 5 por 4 da 20. Nuevo factor común es 3x más 4, que multiplica a 2x más 5. Entonces convertí 6x a la 2 más 23x más 20 lo factoricé como 3x más 4 por 2x más 5. Ok. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Exactamente igual. Entonces, buscamos los dos números más altos que multiplicados den 28 y los dos números más altos que multiplicados den 10. Nos sirve el 2 y el 14, pero no son los más altos. Los más altos son 4 y 7. Estos dos no nos sirven. Aquí en el 10 nos sirve el 2 y el 5. Nos sirve el 1 y el 10, pero tienen que ser los más altos, el 2 y el 5. ¿Ok? Colocamos menor, mayor, multiplicamos los menores entre sí, los mayores entre sí. 4 por 2 es 8, 7 por 5, 35. Y el término medio del polinomio, lo que sigue, lo descomponemos como 8x y 35x. 28x a la 2 más 8x más 35x más 10. 8x más 35x da 43x. Esto solo lo pongo para que sepan que lo que hice fue descomponer 43x en 8x y 35x.
Continuamos. Bueno, acá. entiendo esa parte de los números, de buscar los números, eso no entiendo. Tienes que buscar dos números que multiplicados den 28 y que multiplicados den 10. Los más altos. ¿A qué me refiero? Dos números que multiplicados den 28, por ejemplo, 2 y 14. Esos servirían, pero también sirven 4 y 7. Pero 2 y 14 no son los dos números más altos. Porque, listo, el 14 es mayor que el 7, pero tienen que ser los más altos, lo más alto posible ambos números. ¿Ok? Ambos números. 2 y 14 te da 28, pero hay dos números más altos que dan 28, 4 y 7. ¿Ok? Aquí en el 10 serviría 1 y 10, pero no, los dos más altos son 2 y 5. O sea, no te sirve un número pequeño y un número alto, tienen que servirte dos números altos. O sea, el número, aquí 2 y 14 no sirve, porque hay uno más grande que 14, hay uno más grande que 2. Sí, sí, entiendo ya. Ok. Entonces teníamos esto, habíamos descompuesto el del medio en esto. Entonces ahí simplemente agrupamos y factorizamos. ¿Cuál es el factor común entre 28x a la 2 y 28x? Entre 28x a la 2 y 8x, perdón. Con respecto a la x es la x. 4x, profe. 4x. 28 lo puedo dividir entre 4 y 8 lo puedo dividir entre 4. Ok. 4x. ¿Y entre 35 y 10? Sería 5 y... ya 5. 5. Factor común es 5. Ok. Factor común es 5. Entonces, 4x que multiplica, bueno, 4x y 5. 4x que multiplica 7x más 2 y 5 que multiplica 7x más 2. 4x por 7x es 28x a la 2. 4x por 2 es 8x. 5 por 7x es 35x y 5 por 2 es 10. Ok, nuevo factor común, 7x más 2. 7x más 2 que multiplica 4x más 5. Entonces, cogí 28x a la 2 más 43x más 10 y lo factoricé como 7x más 2 por 4x más 5. ¿Está claro hasta ahí? Yo entiendo que obviamente la gracia está en cuando ustedes les sueltan un ejercicio y se tienen que defender ustedes solos. En la próxima clase vamos a resolver más ejercicios y los voy a ir haciendo con ustedes. Ustedes me irán diciendo. Aquí les estoy explicando el procedimiento. ¿Okay? Pero no hay misterio en lo que hemos hecho, ¿verdad? O sea, okay, hacemos esto, sumamos aquí, restamos allá, factorizamos, agrupamos. Ok. Vamos a ver este último ejemplo, que es diferente. Ahora, los ejemplos anteriores, disculpen un momento, los ejemplos anteriores, por ejemplo, aquí teníamos 28x a la 2 más 43x más 10. Cuando tenemos más, en el caso 4 y el 5, cuando tenemos perdón, en el caso 5, cuando tenemos más, hacemos el procedimiento que dije. Pero en el caso 5, cuando tengamos otro orden, por ejemplo, menos más, o cuando tengamos más menos, ya no hay que hacer algo diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para el número negativo, en este caso es menos 50, escogemos los dos números más altos que multiplicados den ese número. En este caso son el menos 5 y el 10. Menos 5 y 10. Menos 5 y 10 da menos 50. Pero para el primero no vamos a escoger los dos más altos, porque tenemos que hacer pruebas. Vamos a escoger, digamos, ¿cuáles son los dos más altos que dan 24? Son 4 y 6. Esos son los dos más altos. Pero ¿por qué no nos sirve? Ahora les voy a decir por qué no sirve. Tenemos que hacer pruebas para saber cuáles nos sirven. Hagamos la prueba. Multipliquemos los menores. 4 y menos 5. Y 6 por 10. Probamos la combinación. 4 por menos 5 da menos 20. Y 6 por 10 da 60. Entonces sumamos estos dos. Menos 20 más 60 da 40. Pero 40 no es igual a 65. Entonces, eso significa que 4 y 6 no me sirven. Tenemos que escoger otros dos números.
Otros dos números que multiplicados den 24, el 3 y el 8. El 3 y el 8. Entonces hacemos la prueba. 3 por menos 5 da menos 15. 3 por menos 5 da menos 15. Y 8 por 10 da 80. Lo sumamos, menos 15 más 80 da 65. Entonces este sí me sirve. 3 y 8 sí me sirven. Los del negativo los escogemos nosotros. Menos 5 y... Dígame. 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 Segundo término. Nosotros para el número negativo escogemos dos números que multiplicados den menos 50. Está. Menos 5 y 10. Y hacemos las pruebas con el primer término. ¿Cuáles son las pruebas? Para que cuando multipliquemos los menores y los mayores y luego sumemos los resultados nos dé 65. Con 6 y con 4 no me servía porque no daba 65. Pero con 3 y con 8 sí da 65. Entonces nos sirve 3 y 8. ¿Ok? 3 y 8. Entonces, cuando ya tenemos, nos sirven esos números, entonces le vamos a el término medio, o sea, el 65x, lo vamos a descomponer como menos 15x y 80x. Primero el positivo y después el negativo. 80x y menos 15x. Esto da 65x. Continuamos. Entonces, agrupamos y factorizamos. Agrupamos aquí, sacamos el signo negativo, adentro queda positivo. El factor común aquí es 8x, que multiplica 3x más 10. Y el factor común aquí es 5, que multiplica 3x más 10. Entonces, 3x más 10 es el nuevo factor común que multiplica 8x menos 5. Ok, entonces esto lo convertí en esto. Ahora, aquí al final me fui un poquito rápido, porque ya se me está acabando el tiempo. Pero listo, ya vimos los 5 primeros casos. En la siguiente clase vamos a ver un poquito más este caso 5, que es como el más complicadito, y nos metemos con los 4 casos que hacen falta, con el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Ok? Entonces vamos a dejar ahí. ¿Tienen alguna pregunta respecto al parcial? Si no, coméntenme ustedes. Profesor, ¿cuándo es parcial? El parcial yo se los dejo hoy. Ahorita yo lo subo a Splavia y se los mando al correo. Es un trabajo que tienen que hacer en grupos de 2 personas. Es parecido al taller. Solo entran los temas del taller. Lo entrego hoy y me lo entregan ustedes el miércoles. Me lo envían al correo. Bueno. Listo, profe. Ok, muchachos. Entonces dejemos ahí. El miércoles o antes. Miércoles o antes. Ok.